Odontovida Videos presenta técnicas de anestesia local en cirugía bucal. Bienvenidos a este nuevo video donde exploraremos el amplio e interesante mundo de las técnicas de anestesia empleadas en odontología y sobre todo en cirugía bucal. El video aborda los procedimientos, las referencias anatómicas, los objetivos y ofrece útiles consejos para el profesional y estudiante de odontología. Empecemos. 1. Introducción. En la actualidad existen diferentes técnicas que pueden proporcionar anestesia local en y alrededor de la boca y los maxilares. Estas incluyen métodos que se utilizan en otras partes del cuerpo, tales como la anestesia tópica, la infiltrativa y las técnicas de bloqueo regional. Sin embargo, hay métodos que son exclusivos de la cavidad bucal y los maxilares, como la intraósea, la intraligamentosa y las inyecciones intrapulpar. 2. Anestesia tópica. La anestesia tópica es útil cuando se aplica a la mucosa bucal y se puede emplear antes de las inyecciones del anestésico local para disminuir el dolor durante la penetración de la aguja. Los de uso intrabucal están disponibles en una serie de formulaciones que incluyen cremas, ungüentos y aerosoles, siendo los más utilizados la lidocaína y benzocaína. También existe una combinación de lidocaína y prilocaína diseñada específicamente para una anestesia tópica intrabucal más profunda. Los avances en la anestesia tópica han hecho que algunos procedimientos en los tejidos blandos se puedan realizar utilizando anestesia tópica como agente único. 3. Anestesia infiltrativa. La técnica infiltrativa es una anestesia localizada que es utilizada para proporcionar anestesia dental. La técnica se lleva a cabo mediante la penetración de la aguja en la profundidad del surco vestibular. Si se pone en contacto la aguja con el hueso, debe ser retirada ligeramente de modo que sea supraperióstica, porque la inyección por debajo del periósteo es dolorosa en el momento de la inyección y puede causar incomodidad después de la aplicación. Luego viene la aspiración seguida del depósito lento de 1 a 2 mililitros de solución a una velocidad de 30 segundos por mililitro. La inyección lenta tiene una serie de ventajas: reduce la incomodidad y aumenta los éxitos en el paciente, además de disminuir los efectos de los problemas sistémicos. Esta técnica permite unos 45 minutos de anestesia para las exodoncias, cuando se utiliza una solución que contiene un vasoconstrictor como lidocaína con epinefrina. De la misma forma, esta anestesia en los tejidos blandos es más larga y el paciente puede tener una sensación de anestesia durante 1 hora y media a 2 horas. 4. Anestesia regional. Es cuando implica la pérdida de sensibilidad de un tronco nervioso. Existen varias técnicas de bloqueo regional que se describen para anestesiar a las estructuras de los huesos maxilares. Las dividimos en anestesia mandibular y anestesia del nervio maxilar. Anestesia mandibular. En la actualidad se describen una serie de técnicas utilizadas para anestesiar el maxilar inferior, sus dientes y las estructuras asociadas, por ejemplo, lidocaína al 2% con epinefrina y articaína 4% con adrenalina. Además, hay que recordar que las estructuras en la línea media, como los incisivos centrales inferiores, a menudo reciben alimentación bilateral, por lo tanto, estos no pueden ser anestesiados de forma eficaz por un solo bloqueo nervioso regional. Bloqueo del nervio alveolar inferior o técnica de Hausted. Esta técnica anestesia los dientes y el hueso de un lado de la mandíbula junto con los tejidos blandos que la rodean. La técnica Hausted logra su efecto mediante el depósito de la solución anestésica en el espacio pterigomandibular, por el lado medial o interno de la rama mandibular, específicamente en la región del agujero mandibular o agujero dentario inferior por detrás de la espina de Spix. Esta técnica de bloqueo anestesia al nervio alveolar inferior, que suministra inervación a los dientes y al hueso en el mismo lado de la mandíbula, además de los tejidos blandos del labio inferior, encía vestibular de premolares hasta la línea media. Técnica. El paciente debe tener la boca abierta y el operador colocar el dedo pulgar de la mano que no coge la jeringa a nivel de la apófisis coronoides de la mandíbula dentro de la boca. El dedo índice es extraoral a la misma altura en el borde posterior de la rama ascendente.
La jeringa se hace avanzar hasta el punto de penetración de la aguja a través de los dientes premolares inferiores del lado opuesto. El punto de penetración de la aguja está entre la cresta o línea oblicua interna de la mandíbula, que se palpa con el dedo pulgar del operador antes de descansar en la muesca coronoides, y el rafe pterigomandibular, que es visible. La altura de penetración de la aguja está a medio camino de la uña del pulgar del operador. Se utiliza una aguja larga de 35 milímetros de longitud de calibre 27 y se hace avanzar hasta que tome contacto con el hueso. Esto es por lo general alrededor de 25 milímetros de inserción de la aguja. Después de ponerse en contacto con el hueso se retira la aguja ligeramente, se aspira y la solución se deposita lentamente. Técnica de Gauge-Hetz. Además de la anestesia del nervio alveolar inferior, esta técnica puede anestesiar el nervio lingual, bucal largo, miloioideo y auriculotemporal. Esto es útil para contrarrestar el suministro de nervios accesorios a los dientes y la mandíbula. Esta técnica deposita la solución más superior que la técnica de Haustedt y es la razón por la cual más ramas del nervio mandibular son afectadas por esta inyección. El objetivo es el cóndilo mandibular. Técnica. Al igual que con la técnica de Haustedt, el paciente tiene la boca abierta de par en par. La jeringa se avanza en un plano paralelo a una línea visualizada entre la comisura de la boca y la muesca intertragal. La jeringa, provista de una aguja larga, se introduce en la boca a través del diente canino superior del lado opuesto al que se inyecta y avanza a través de las cúspides palatinas del segundo molar superior en el lado a inyectar. Esta técnica es a menudo más exitosa para anestesiar los dientes que la técnica de Haustedt. Técnica de Akinossi-Basiran. La técnica de Akinossi-Basiran difiere de las técnicas descritas anteriormente en dos aspectos. En primer lugar, se administra con la boca cerrada del paciente, por lo tanto, es útil en personas que no pueden abrir completamente la boca y es útil en individuos con lenguas grandes incontrolables o cuando es difícil obtener acceso al punto de inserción de un bloqueo de Haustedt. En segundo lugar, no hay punto óseo para la inserción de la aguja. Técnica. Así como en todas las técnicas utilizadas para anestesiar el nervio mandibular, se requiere una aguja larga de calibre 27. La jeringa se introduce dentro de la cavidad bucal en el surco vestibular a lo largo de un plano paralelo a la unión mucogingival de la mucosa maxilar. Se avanza a este nivel hacia la parte posterior del maxilar hasta que el cilindro de la jeringa es adyacente a la superficie distal del segundo molar superior. En este punto la aguja habrá penetrado en la mucosa y alcanzará la profundidad correcta de penetración. Se realiza la aspiración y se inyectan lentamente 2 mililitros de solución. Si se pone en contacto la parte anterior de la rama mandibular, el cilindro de la jeringa se puede girar más lateralmente o se indica al paciente que mueva su mandíbula hacia el lado que se está inyectando. Esta técnica anestesia los nervios alveolar inferior, lingual, miloioideo y ocasionalmente el nervio bucal largo. Bloqueo del nervio mentoniano e incisivo. Esta técnica anestesia a los dientes premolares, el canino e incisivos de la mandíbula, así como a los tejidos blandos del labio inferior y el mentón hasta la línea media. En algunos casos se consigue anestesiar al primer molar. Se basa en el depósito de la solución anestésica alrededor del nervio mentoniano que sale por el agujero mentoniano. La solución se deja a nivel de este agujero. También bloquea la rama incisiva que suministra inervación a los dientes anteroinferiores en el mismo lado. Técnica. La técnica habitual es intrabucal, aunque también se puede utilizar un abordaje extraoral. La aguja se inserta en la profundidad del surco vestibular entre los dientes premolares inferiores y se avanza a una zona por debajo de los ápices premolares. Se deben depositar alrededor de 1,5 mililitros de solución y después de la inyección se deben masajear los tejidos para favorecer la entrada de la solución en el agujero mentoniano. Bloqueo del nervio bucal largo. Si el nervio bucal largo no ha sido anestesiado por las técnicas ya descritas de bloque regional, por ejemplo, la técnica de Haustedt, este nervio debe ser anestesiado por separado.
El área anestesiada es la encía bucal o vestibular, la mucosa alveolodentaria y parte de la mejilla de la región molar mandibular. Técnica. El nervio puede ser anestesiado por infiltración bucal en la zona de interés o por bloqueo regional. El bloqueo regional se logra depositando 0,5 mililitros de solución en la región de la muesca coronoidea de la mandíbula, el punto en el que descansa el pulgar durante la técnica de Hauster. Ahora veremos las técnicas de anestesia del nervio maxilar. Para el bloqueo del nervio maxilar, existen los abordajes intrabucal y extrabucal del bloqueo del nervio maxilar. Los métodos intrabucales son el abordaje de la tuberosidad y el abordaje del foramen palatino. El bloqueo del nervio maxilar anestesia los dientes y hueso maxilar de un lado, junto con la mucosa bucal y palatina, la piel y la mucosa del labio superior, el párpado inferior y la cara lateral de la nariz. Técnica por la tuberosidad del maxilar. Definición y técnica. Esta técnica se administra depositando una solución de agente anestésico en la parte alta del surco vestibular en el plano de la superficie distal del segundo molar maxilar. La aguja se hace avanzar en un ángulo de 45 grados superior, posterior y medial hasta una profundidad de 30 milímetros, en cuyo punto se depositan 2 mililitros de solución después de la aspiración. Técnica por el agujero palatino mayor. Definición. Conocida también como técnica de Nevin, en este caso hay que ir a buscar el agujero palatino posterior o palatino mayor. Una vez introducida la aguja en el interior del conducto palatino mayor se ingresa la aguja siguiendo el plano sagital. Técnica. El paciente tiene la boca abierta de par en par y el agujero palatino mayor se identifica como una depresión distal del segundo molar superior. La aguja se inserta en el agujero palatino mayor y se avanza en un ángulo de 45 grados superior y posterior a una profundidad de 30 milímetros. En este punto se depositan lentamente 2,0 mililitros de solución. Bloqueo del nervio alveolar superior posterior. Definición y técnica. Esta inyección anestesia los dientes molares maxilares, el hueso y encías vestibular asociados a los dientes molares superiores. Se identifica el área de la zona a insertar. Con el pulgar se palpa la raíz distobucal del segundo molar maxilar y la raíz mesiobucal del tercer molar maxilar, el punto de inyección a la altura del pliegue mucobucal, por encima del segundo molar maxilar. Introduzca la aguja a la altura del pliegue mucobucal por encima del segundo molar. Avance lentamente la aguja en el tejido blando. Sin encontrar resistencias, si encuentra resistencias retroceder la aguja y dirigirla hacia el plano oclusal. Bloqueo del nervio alveolar superior medio. Definición y técnica. Este tipo de inyección anestesia las raíces de los dientes premolares, así como la raíz mesiovestibular del primer molar permanente superior. La técnica se realiza mediante la infiltración en el surco vestibular a nivel del ápice del segundo premolar superior. Bloqueo del nervio alveolar superior anterior. Definición y técnica. El nervio alveolar superior anterior suministra inervación a los dientes incisivos y el canino de un lado del maxilar. Puede ser anestesiado por un bloqueo al nervio infraorbitario o por una infiltración vestibular en la región del ápice del canino. Bloqueo del nervio infraorbitario. Definición y técnica. El abordaje intraoral consiste en insertar una aguja larga en el surco vestibular entre los dientes premolares y luego avanzar hacia el agujero infraorbitario, que se palpa por fuera de la cavidad bucal con la mano del operador sin jeringa. En este punto se depositan entre 1 y 1,5 mililitros de solución anestésica después de la aspiración. Esta inyección anestesia los dientes y el hueso maxilar, desde el segundo premolar al incisivo central. Este último puede obtener algún suministro colateral desde el lado opuesto. Además, se ven afectadas las encías vestibulares de estos dientes y las superficies mucosas y cutáneas de la mitad del labio superior y parte de la piel en la cara lateral de la nariz y párpado inferior. Bloqueo del nervio palatino mayor. Definición y técnica. A través de esta técnica se anestesian los tejidos blandos del paladar desde el agujero palatino mayor a la región canina.
El nervio puede ser anestesiado en cualquier punto por una infiltración palatina, sin embargo el bloqueo real implica la inyección de 0,5 ml de solución en la región del agujero palatino mayor. Además, esta técnica puede ser eficaz para contrarrestar cualquier suministro palatino a los dientes maxilares. La duración de la anestesia no es tan larga como en los bloqueos mandibulares. De hecho, tanto la infiltración palatina como los bloqueos proporcionan una duración similar, alrededor de 45 minutos de anestesia en los tejidos blandos. Bloqueo del nervio nasopalatino. Definición y técnica. Esta técnica anestesia los tejidos del paladar duro adyacente a los dientes incisivos bilateralmente. Se inyectan 0,2 a 0,5 ml de solución a nivel de la papila incisiva. 5. Técnicas intrabucales complementarias de la anestesia local regional. Anestesia intraósea. Esta técnica se puede utilizar en cualquiera de los maxilares y, aunque puede emplearse como técnica primaria, normalmente se reserva como una inyección suplementaria cuando las medidas convencionales no producen la anestesia adecuada. La gingiva vestibular alrededor del diente de interés se anestesia mediante una infiltración bucal de dosis pequeñas, 0,2 a 0,5 mililitros. Luego se realiza una perforación a través de tejido blando y el hueso cortical con una pequeña fresa redonda. El punto de penetración es de 2 milímetros por debajo de la intersección de dos líneas imaginarias, y estas son: una línea que une la parte más baja de la línea marginal vestibular, unión de la encía marginal y adherida, del diente de interés y su vecino posterior, y una línea a 90 grados que divide la papila interdental. A 2 milímetros por debajo de la intersección se encuentra el punto de penetración, y una vez que la perforación ha alcanzado el hueso esponjoso, la fresa se reemplaza con una aguja y se inyectan lentamente dentro del hueso 1,0 mililitros de solución anestésica. Como el depósito intraóseo de solución es equivalente a la entrada intravenosa, la deposición debe ser lenta y la limitación de la dosis es importante con esta técnica. Anestesia intraligamentosa. Se utiliza una aguja de calibre 30, que se inserta en el punto de penetración en el lado mesiovestibular de la raíz del diente, cada raíz para un diente multiradicular. La aguja se introduce en la cresta del hueso interdental y no atravesará mucho el espacio periodontal. La administración de la solución se realiza lentamente, con presión controlada. Con esta técnica se obtiene la anestesia debido a la entrada de la solución en el espacio esponjoso del hueso, a través de las perforaciones en la pared del alveolo. Como el número de estas perforaciones es bajo en los alvéolos mandibulares anteriores, la técnica no tiene mucho éxito en los dientes incisivos inferiores. Anestesia intrapulpar. Esta técnica anestésica tiene indicaciones limitadas, ya que la pulpa del diente tiene que estar expuesta. La clave del éxito es el depósito de la solución bajo presión. Esto se puede conseguir con una aguja que encaja perfectamente en la exposición pulpar, mediante el avance de la aguja en el canal pulpar. Suscríbete a Odontovida Videos para que recibas más información del mundo odontológico, y si te gustó este video, dale un me gusta, comenta y comparte para que nuestra comunidad siga creciendo.